ecuaciones, una técnica es discretizar estas ecuaciones tal cual están o hallar una simplificación a esos modelos con las consideraciones previamente planteadas. Si aplicamos la formulación de presión-saturación y con nuestro modelo conceptual dijimos que iba a haber flujo incompresible, entonces esas dos ecuaciones se desacoplan en estas dos ecuaciones, una ecuación para la presión y otra ecuación para la saturación. Igualmente podemos ya resolver estas ecuaciones por algún método numérico. Y bueno, para cerrar el modelo tenemos que las sumas de las saturaciones es igual a 1, las permeabilidades relativas dependen de la saturación de la fase agua, así como la presión de aceite. Entonces, si se fijan, estas ecuaciones son no lineales. ¿Por qué? Porque esta saturación está inmiscuida en la presión capilar y esto nos complica el modelo, ¿no? Aún así, es mucho más fácil de resolver que las ecuaciones originales. Bueno, y aquí pongo, para los pozos se está utilizando la ecuación de Pisman. Esto es una ecuación general de Pisman para cualquier pozo, ya sea de producción o inyección, donde la presión de fondo nos va a dictar si es de producción o inyector, ¿sale? Ya tenemos nuestro modelo conceptual, el modelo matemático, debemos de resolverlo con alguna técnica numérica. Ahora vamos a ver cómo discretizar esa ecuación de presión y esa ecuación de saturación y llevarla al mundo de la computación. ¿Por qué? Porque los modelos que presenté actualmente están en todo el continuo. Si pudiéramos resolverlos analíticamente, pues sería bastante bueno, pero solamente hay una solución analítica, que es el modelo de Bruegel-Leverett, que compacta mucho las ecuaciones, además es unidimensional. Y si lo queremos llevar a 3 dimensiones, pues ya se complica. Entonces usamos modelos numéricos, métodos numéricos. Bueno, para discretizar las dos ecuaciones que presenté anteriormente, se utiliza el método de volumen finito. Vamos a ver la manera de discretizar esto, es bastante breve. Es integrar tanto en el espacio, en una delta de volumen, como en el tiempo. Entonces, si hacemos las integraciones, bueno, la principal ventaja también es de que el método de volumen finito te da una conservación de las propiedades de transporte por celda de malla o volumen de control. Entonces, ¿qué significa eso? Nos va a dar conservación de masa en automática, conservación de energía en automático y conservación de momento en automático, dependiendo de las ecuaciones. Y bueno, haciendo todo lo algebraico de esta ecuación, no voy a entrar en detalles, se llega a una discretización como esta para el caso tridimensional, donde aquí ya tenemos un modelo discreto donde estamos evaluando las presiones en nodos y considerando sus vecinos. En 3 dimensiones serían 6 vecinos, en 2 dimensiones serían 4 vecinos y en una dimensión serían solamente 2 vecinos, ¿sale? Y bueno, la nomenclatura de las T son las transmisibilidades que dependen de su tensor diagonal de la permeabilidad de una movilidad y su área en la sección transversal, ¿sale? Y bueno, el peso específico es ρ por la gravedad, la magnitud de la gravedad. Ahora, como comentamos anteriormente, el problema es altamente no lineal. ¿Y qué podemos hacer para resolver esas ecuaciones numéricamente? Linealizarlas. Todo en ingeniería, todo en física es linealizar. ¿Por qué? Porque si nos hacemos unas ecuaciones de segundo o tercer orden, pues ya se nos complica el asunto. Entonces todo lo linealizamos y lo cortamos en orden cuadrático. Al menos así es cómo ha evolucionado la ingeniería en los últimos 60, 70 años para resolver numéricamente. Y bueno, linealizamos por el método de Newton-Raphson, nos da un jacobiano. Estos jacobianos se calculan por bloques, dependiendo ya de las variables primarias,
que son las variables primarias seleccionadas son la presión del aceite y la saturación de agua. ¿Por qué seleccionamos estas variables primarias? Con las ecuaciones constitutivas tenemos que la suma de las saturaciones es igual a 1. Entonces, si conocemos una saturación, conocemos la otra. Y conociendo la presión del aceite a través de la función de presión capilar, conocemos la presión de agua. Entonces, de las 4 incógnitas, con 2 es suficiente. Además, tenemos solamente 2 ecuaciones diferenciales, donde las incógnitas van a ser los incrementos en las presiones y en la saturación de las variables primarias. Las incógnitas no son las variables primarias en sí, son sus incrementos, ¿sale? Eso tiene que quedar muy claro, porque bueno. Y está en el lado derecho, el vector es el menos el residual. El modelo computacional. Ya tenemos cómo pasar nuestro modelo conceptual al modelo matemático, el modelo numérico. Necesitamos un algoritmo de solución o un lenguaje de programación. ¿Cuál vamos a utilizar? Ya tenemos que vamos a usar Newton-Raphson, pero lenguajes de programación hay un montón. Incluso puedo utilizar Excel para resolverlo, pero sería no muy prudente. ¿Por qué? Porque es lento. Entonces, pues vamos a ver. Modelo computacional, acá, vete. Acá. Primero, vamos a tener un diagrama de flujo de nuestro modelo numérico para pasarlo a la computadora. Este diagrama de flujo es bastante sencillo. Vamos a proporcionar valores iniciales, como son las saturaciones, las presiones, todas las propiedades de nuestro medio poroso, nuestro medio discreto, nuestras celdas de malla. Y bueno, posteriormente de ahí vamos a tener 2 ciclos. Uno para avanzar en el tiempo y otro para avanzar sobre las iteraciones de Newton-Raphson, que están representados en estos cuadros de decisión. Este representa el Newton-Raphson y este representa el tiempo. Si converge en el Newton-Raphson, salta el paso de tiempo, y si termina el tiempo de simulación, fin. Si no, se vuelve a ciclar en el Newton-Raphson. Bueno, para clarificar el diagrama de flujo presentado, tenemos un pseudocódigo comentado en C++, que fue el lenguaje de programación que utilicé. Bueno, adicionalmente utilicé Python 2.7 para el postprocesamiento de los resultados, es decir, las gráficas, todo lo que tenga que ver con gráficas, utilicé Python. Y bueno, vamos a explicar este código general, pseudocódigo general. Aquí en la línea 2 se definen todos los arreglos y matrices para construir el sistema de ecuaciones lineales. Y como les comentaba, tengo 2 ciclos while, uno que avanza en el tiempo y otro que avanza en las iteraciones de Newton-Raphson. Posteriormente que termina el modelo, la iteración de Newton-Raphson, actualizo las variables primarias. Posteriormente, aquí si el paso de tiempo y está sobre una frecuencia, puedo salvar o imprimir las variables primarias. ¿Por qué? Porque no voy a salvar o imprimir las variables primarias cada paso de tiempo. Si yo corro 1.000.000 de días y estoy corriendo mi paso de tiempo por un día, voy a tener un archivo de salida bastante extenso. Entonces solamente voy a seleccionar los que me interesan. Y bueno, y aquí libero la memoria y finalizo la simulación. Ahora, ya tengo mi modelo conceptual, mi modelo matemático, mi modelo numérico, mi modelo computacional, pero ¿cómo sé que está bien? Necesito validar o comparar con resultados ya reportados. Y el modelo la validación del código de inyección de agua se hace una con experimentos de núcleos o 2, y lo que se hace hasta ahorita es comparar con el modelo muy sencillo de Bucket-Leverett. ¿Por qué? Porque es una solución analítica. Entonces validamos comparando con una solución analítica. Pero como les comenté, el modelo de Bucket-Leverett es el más sencillo. Entonces vamos a compactar todas las ecuaciones que discretizamos y todo a una D. No vamos a considerar ni la presión capilar, ni la fuerza de gravedad, ni siquiera fuentes ni sumaderos. Aquí hay condiciones a la frontera constante, Dirichlet de primera clase. Aquí hay una de segunda clase que es un flujo constante. Y esto se puede resolver de manera analítica. Las ecuaciones se reducen
a esto la ecuación de saturación a esta ecuación, pues ya esa es una dimensión y la ecuación de presión solamente es un laplaciano en una dimensión por la permeabilidad, por su movilidad. Eso pues está muy sencillo de resolver. Finalmente, estos son los parámetros de la simulación para el problema de Buchert-Leverett, los cuales tomé de un texto muy conocido en el área de simulación que fue editado por el director técnico jefe de CMG, que es Shannon Chen. Y bueno, CMG, que es un software de simulación numérica de yacimientos bastante potente. Bueno, aquí hago comparaciones. Mi solución numérica, que son las líneas continuas, contra la solución analítica, que es las líneas punteadas, para 100 volúmenes y para 10.000 volúmenes, o sea, 10.000 nodos. Y ya vemos que con 10.000 nodos pues, casi se parece a la solución analítica. Entonces ahí paramos y decimos que nuestro modelo numérico implementado, al menos en una dimensión, está bien. Otro. Entonces pasamos de lo sencillo a lo complejo. Vamos a utilizar el modelo de los 5 pozos. Aquí el modelo de los 5 pozos es un modelo bidimensional con condiciones a la frontera cerradas, donde existe un pozo inyector y un pozo productor. Las ecuaciones se complican, esos son los parámetros para llevar a cabo la simulación. Y finalmente tenemos ese tipo de resultados. Estos son los perfiles de la saturación para diferentes tiempos. Vemos que la saturación de agua, por ejemplo, para el caso A, en los 500 días ha avanzado hasta aproximadamente un tercio del dominio, para los 1000 días prácticamente ya se está produciendo y para los 1500 sigue produciéndose. Y bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo se validó? Entonces se validó con las curvas de producción y con las curvas de flujo fraccional. Las punteadas son las reportadas en la literatura y las continuas son las que yo obtuve. Y como se nota, sí hay alguna diferencia, pero ¿por qué esa diferencia? Utilicé yo un procesador de imágenes para extraer esas curvas. Realmente esas curvas son datos, entonces pude haberme equivocado. Otra cosa es que el autor utiliza otro método numérico, que es un IMPES mejorado contra un full implicit que estoy utilizando aquí. Entonces eso pudo tener las variaciones. Pero yo le voy a que cuando extraje los datos, las curvas reportadas, pues no es lo mismo extraer datos de una imagen que te den una tabla de datos para poder comparar cuantitativamente. Solamente es una comparación cualitativa. Ahora, lo vamos a complicar aún más. Vamos a transformar esas ecuaciones a dominios no ortogonales. Primero, para los modelos cartesianos es muy simple generar las mallas. ¿Por qué? Porque tú nada más en cualquier lenguaje de programación despliegas un vector. Un vector lo divides entre el número de nodos y entre una longitud y ya tienes tu malla. Pero para mallar en geometrías complejas o irregulares, pues necesitas una técnica, ¿no? Una técnica de mallado. Y bueno, utilizamos esa técnica de mallado. Entonces, pues yo recomendaría C++ y Python. Python es el lenguaje ahorita que está el más utilizado a nivel mundial, entonces les recomiendo ampliamente que lo aprendan. Y bueno, CUDA también nos permite hacer un código heterogéneo, es decir, no todo está en paralelo, sino partes en serie y partes en paralelo. Ejecuto un kernel en paralelo, paso a mi CPU, hago lo que tenga que hacer en serie y otra vez ejecuto el kernel en paralelo. Y esto nos da una flexibilidad de andar jugando entre la CPU y la GPU. Todo ello con memoria compartida. No hemos llegado a la memoria distribuida. De hecho, es lo que intento hacer. Hacer una técnica de descomposición de dominio para utilizar múltiples GPUs. El modelo computacional. Aquí el modelo conceptual, matemático y numérico es exactamente el mismo que vimos. Entonces nada más lo que cambia es el modelo computacional. Utilizamos otro lenguaje de programación y otra sintaxis. Finalmente, para realizar en CUDA, al menos operaciones matrices vector es bastante sencillo. ¿Por qué?
Porque si se fijan, hay que definir solamente los índices, los bloques y poner las condicionales suficientes para ejecutar esta suma de matrices en paralelo. Es decir, esto está transformado prácticamente de 2 ciclos for a simplemente una condicional y a ver los índices de los threads. Y bueno, llamarlo es, llamas tu kernel, tu función, como la declaraste aquí, y en este caso suma de matrices, le das un número de bloques, los hilos por bloque, y le das los argumentos A, B y el resultado C. Siguiendo esta misma filosofía de las operaciones matriciales y vectoriales, pues podemos paralizar muy simple algunos casos. ¿Por qué? Porque yo les presenté el jacobiano. Si se percataron, estaba dividido en bloques. Esos 4 bloques son exactos, son independientes entre sí, entonces los podemos ejecutar en paralelo. En paralelo con una función kernel o 4 funciones kernel, como ustedes lo quieran hacer. Y aquí presento la función en serie, definida por varios ciclos for, interpolo permeabilidades, saturaciones, etcétera. Calculo las derivadas y ya tengo mi jacobiano. Pero vean qué plano es hacerlo en C++ a CUDA. Tengo nuestros argumentos y aquí solamente son las mismas funciones y ahora está paralelizado. Pero estas funciones de interpolación y todo lo que se haga aquí debe de estar dentro de la GPU, porque si no, no funciona. Entonces también tienen, aunque se ve sencillo, todas estas deben ser funciones locales, no funciones globales, como aquí dice, sino funciones device, que se ejecutan dentro del entorno de CUDA. Pero es muy plano, ¿no? Pasar de un código serie a un código paralelo. Bueno, y ya aquí ya se medio complica, perdón por tantas letras, pero hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque ya tengo toda mi información en la GPU, pero una de dos, hago mis soluciones de mis solvers, los ejecuto yo en CUDA, o utilizo los que ya están hechos y probados. En este caso yo utilicé una biblioteca llamada COSP. Pero necesito pasar de CUDA plano a la biblioteca COSP. ¿Y cómo lo hago? Creando apuntadores con la herramienta Trust. Y finalmente con estas instrucciones yo defino mi sistema de ecuaciones lineales sin siquiera tocar la memoria RAM de la CPU. Entonces ya calculo mi jacobiano, no paso por la CPU y incluso resuelvo en paralelo, ¿no? ¿Dónde tengo forzosamente que salir de la GPU? Cuando yo imprima los resultados. Porque si pues todo lo ejecuto ahí, nada más lo único que me va a arrojar es el resultado final. Entonces cuando yo decida que imprimo los resultados, entonces voy a tener que crear una función que me saque de la GPU y pasar todo eso que tengo cargado al menos los resultados de cada variable primaria a la CPU. Pero si yo quisiera hacer una corrida así en un tiempo determinado, pues lo ejecuto desde el inicio hasta el final en paralelo y se va a ir muy rápido. Bueno, experimentos numéricos utilizando GPUs. Aquí ya les pongo los resultados numéricos utilizando GPUs, una comparación de una CPU contra un GPU. Y esta es una Intel i7 de tercera generación con una Nvidia Tesla 2075 de 448 núcleos CUDA y 6 GB de memoria en la tarjeta. Básicamente aquí tengo el tamaño de malla para el jacobiano. De 550 por 550 serían 1.000.000 de datos, 1.100.000. ¿Por qué? Porque se duplica, ¿no? Cuando esto es por cada bloque. Y tenemos otro bloque, tenemos 4 bloquecitos. Y entonces, para 550 por 550 tenemos en segundos de 0.79 y en la GPU tenemos un tiempo de cómputo de 13.72 milésimos. Pero lo que nos da
jugado estabilizado y aquí no obtengo tanta aceleración. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una biblioteca. Quizás si yo tuviera programara mis propios solvers para moverle exactamente en el detalle, quizás esta aceleración pudiera mejorar. Otra cosa muy importante es que nuestra aceleración depende altamente del hardware. Si yo ocupo una tarjeta de última generación, por supuesto que va a ser brutal la aceleración, y ahorita lo vamos a ver. Esa C2075 es una tarjeta Tesla que salió hace 7 años, entonces pues ya está viejita. En total obtengo 3x de aceleración, que ya es algo razonable. Si se tardaba una semana, pues se va a tardar 2 días y medio. Otros resultados numéricos utilizando GPUs. Los resultados que aquí presento son para el jacobiano, para el modelo de inyección de vapor. Ese no lo abordamos porque es ya muy extenso. Sin embargo, veamos esto. Aquí es el sistema donde corrí. Esto es una laptop con GPU que quemé. Y bueno, para 100.000 nodos en el problema de inyección de vapor, para el jacobiano obtenía 6.43x. Digo, es una 650M, es algo muy rudimentario, ¿no? Y bueno, esta ya es una Alienware igual de segunda generación, ya llovió también, salió en el 2012, con una GTX 555 obtengo ya 23x de aceleración para el mismo problema. Y ya utilizando una estación de trabajo con un procesador i7 con una Tesla, tengo 31x. Quizá pudo acelerar más, ¿por qué? Porque me di cuenta que la memoria de RAM no era de alta velocidad cuando construyeron esa máquina. Entonces aquí dependemos bastante del hardware. Y bueno, NVIDIA te da una aplicación para que tú vayas analizando dónde están tus tiempos de ejecución más largos, ¿no? Y aquí, aunque no se alcanza a ver, todo este tiempo de ejecución es del sistema lineal y todos los jacobianos nada más se ejecutan así, son hilitos así, se ejecutan bastante rápido. Son los jacobianos y este es el sistema de ecuaciones. Con esta herramienta ustedes pueden ver qué tan buenos son programando CUDA. Si no aparece nada ahí, aparece todo recargado al CPU, hay que mejorarlo, ¿no? Y bueno, ya tengo los resultados para el modelo bidimensional de inyección de vapor, que es un modelo trifásico altamente no lineal. Y bueno, aquí se obtiene para un millón de celdas se obtienen 597x de aceleración. Obviamente, esto ya es una tarjeta de un clúster o Lint-Lally del Instituto de Geofísica, la K40M con 2880 núcleos y 12 GB de memoria. Además de que pues el reloj es diferente, además el procesador Xeon es diferente, es para cómputo. Tienes 597 de aceleración y para el sistema de ecuaciones lineales, ya en conjunto ya tienes 32.6x. Ya en un sistema trifásico, utilizando 1 millón de celdas, pues ya es algo bastante bueno. Entonces lo que hacías en 36 horas se reduce a 1. Y bueno, y aquí cabe aclarar que la función para salvar datos se ejecutó 50 veces, es decir, una vez cada paso de tiempo, ¿no? Entonces estuve saliendo de la GPU 50 veces. ¿Por qué? Porque había que salvar también, porque si yo sabía que si todo lo hago en la GPU y me espero hasta los resultados finales, pues voy a tener una muy buena aceleración, pero no voy a ver todo el fenómeno, que lo que me interesa es ver todo el fenómeno. Bueno, las conclusiones. Aquí se llevó de manera exitosa la implementación numérica en coordenadas cartesianas para el flujo bifásico incompresible en medios porosos. También se llevó de manera exitosa para la implementación en dominios no ortogonales. Se tiene buena estabilidad para ambos códigos. La aceleración de la GPU para el problema de inyección de agua es 3 veces más rápida. Y bueno, y aquí se tiene alta dependencia del hardware. ¿Por qué? Porque para el modelo trifásico de inyección de vapor se obtuvieron aceleraciones de hasta 32x. Incluso, bueno, la idea es utilizar las arquitecturas Volta, que es la GPU de las más avanzadas, que afortunadamente cuenta nuestra supercomputadora MISLI.
Y pues de ahí espero obtener muchísimos más resultados. ¿Por qué? Porque en teoría una GPU de esas equivale a 50 estaciones de trabajo. Entonces, pues vamos a ver, ¿no?, qué resultados obtenemos. Y bueno, las áreas de oportunidad son extender a 3D el código para dominios no ortogonales y la paralización del mismo, utilización de la técnica de descomposición de dominio para utilizar múltiples GPUs, la implementación de mejores solucionadores de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque ahorita estoy utilizando una biblioteca. Quizás si yo soy muy bueno o encuentro a alguien muy bueno que me ayudaría en los métodos multigrid o a hacer mis propios solvers en paralelo, pues ayudaría a mejorar el rendimiento. Y bueno, y por último la implementación de un paso de tiempo adaptativo. ¿Por qué? Porque el paso de tiempo es fijo, no es adaptativo. Entonces habría que checarlo para llegar a nuestro fenómeno más rápido. Bueno, eso es todo, espero les haya sido interesante. Muchas gracias, Leonardo, por tu interesante plática. Tenemos tiempo para preguntas. Usamos el micrófono porque como se transmite esta plática en vivo, para que los que están viendo puedan escuchar la pregunta. ¿Alguien se anima? Vamos con Toño y después con... Leonardo, muchas felicidades. La verdad que está bastante avanzado lo que haces. Entendí poco, solo, a ver, una pregunta de lo que poco que entendí. El modelo matemático se basa en coeficientes constantes, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría? O sea, yo me estoy imaginando ya para modelar esto en un caso real, en un yacimiento altamente heterogéneo, generalmente los coeficientes, permeabilidad, porosidad, saturación, dependen del espacio y del tiempo. Entonces, si se quisiera adaptar el modelo no a un entorno de coeficientes constantes, sino coeficientes que dependan del espacio y del tiempo, ¿sería fácil o sería difícil adaptarlo? De hecho, se hace de manera muy sencilla porque realmente el código, al menos los códigos que desarrollé, están desarrollados con vectores y matrices. Es decir, para una propiedad, la permeabilidad, yo despliego un vector para todo el dominio de X, un vector para todo el dominio de Y. Lo que hice solamente en coeficientes constantes fue para validar mi código. Realmente puedo ponerle una función aleatoria y correrlo. Y también se tardaría más, por obvias razones. Entonces haría más iteraciones de Newton-Raphson, el solver convergería más lento, se tardaría más, pero sí habría aceleraciones. ¿Sí? Muchas gracias. Hola, Leo. Yo tengo una pregunta acerca de las comparaciones que hiciste. Hiciste una comparación entre el código corriendo en serie en un CPU y corriendo en paralelo en un GPU, pero a lo mejor hubiera sido interesante también, o no sé si lo llegaste a hacer, correr el código en paralelo en el CPU y en serie en el GPU, a ver realmente cómo hubiera sido el rendimiento, ¿no? A lo mejor correr el código en serie en el GPU no te hubiera dado tanta, pues sí, digamos, tanta ventaja, ¿no? Como tu comparación contra en serie en el CPU. De hecho, sí tienes razón, Daria, porque eso está utilizando solamente el CPU, entonces significa que, por ejemplo, ahorita ya tenemos procesadores de múltiples núcleos. Esa comparación la voy a hacer, por eso no están los resultados bien definidos. ¿Por qué? Porque para publicar se debe de comparar con algo bastante que sea similar. Así, pues se ve bastante maravilloso. Pero sí tienes razón. Hay bibliotecas que me ayudan a utilizar esos núcleos sin problema. Numba. Claro, y lo voy a hacer. O sea, vamos a hacer esas comparaciones. Pero en primera instancia tengo reportado esto. Entonces sí, eres bienvenido a colaborar con él. Pues sí. El MISTRI, claro. El MISTRI, de hecho, incluso para utilizar la técnica de descomposición de dominio para ya hacer problemas más grandes. Y otra pregunta, ¿por qué usaste Python 2.7 y no Python 3? Porque esos problemas están desde mi tesis doctoral de 2015. Por eso tomé eso. Los resultados son en tarjetas gráficas antiguas. Okay, gracias. Sí, ¿de qué? Bueno, muchas felicidades, Leonardo. Una duda que tengo es las limitaciones que se tienen para poder paralelizar
cualquier código. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, en los simuladores vamos a tener force anidados forzosamente, porque vamos a hacer iteraciones en espacio y en tiempo, y además para poder plantear resolver el jacobiano, ¿no? Pero ¿qué limitaciones se tienen para poder paralelizar cualquier código en CUDA? Pues antes de paralizar, tú debes ver lo que realmente es paralizable, las operaciones que son independientes de tu algoritmo numérico, son independientes, es decir, independientes es que no dependa una de la otra, porque si yo utilizo, por ejemplo, el método IMPES, esa forzosamente resuelves presión y resuelves saturación, entonces uno puede ir en paralelo, resuelves primero presión y resuelves saturación. Entonces, por ahí, eso no se puede paralizar, eso debe ir forzosamente en serie. Afortunadamente, CUDA te da la facilidad de manejar códigos heterogéneos. De ahí podrías pasar a CPU, resolver y volverte a la GPU, pero eso ya sería un poquito menos la aceleración. Y digo, también el jacobiano son las operaciones independientes entre todas, pero hay cosas que no puedes paralizar, como como cuando les comenté que sacabas forzosamente tienes que visualizar los datos o tienes que trabajar los datos para el postprocesamiento. Entonces tú no puedes correr desde una condición inicial hasta tu tiempo de final de simulación porque no vas a ver todo lo que ocurrió en el fenómeno. Entonces ahí forzosamente tienes que salir de la GPU, no va a quedar otra. Y bueno, tienes que analizar tu código, pero sí hay limitaciones. Y por supuesto limitaciones de hardware. ¿Por qué? Porque hay memoria RAM, hay memoria de la GPU, hay núcleos CUDA que son limitados, entonces hay que checarlo para ver qué problemas puedes correr y qué puedes paralizar de esos problemas. Gracias. Muy interesante la presentación. En las áreas de oportunidad en la simulación de yacimientos para ciencias de la Tierra, también nos inunda el software comercial y esto que presentas pues resulta muy interesante si los alumnos realmente hubiera un área de oportunidad en la cual empezara una línea de trabajo o de formación en los cuales pues ellos pudieran ir abordando esos temas, porque bueno, la carrera de ingeniería petrolera pues ahorita tiene cierto número de semestres, pero después conforme se vayan adecuando los planes de estudios, quizá hasta vayan desapareciendo las habilidades computacionales, como ha venido sucediendo a lo largo del tiempo. Claro. Este tipo de presentaciones muestra que se requiere que los estudiantes generen otras habilidades para que en cierto momento, bueno, pues el software comercial no nos consuma este tipo de desarrollo que se están realizando. ¿Qué opinas al respecto? Claro, el software comercial es bastante potente. Por ejemplo, aquí tenemos acceso a CMG y es un software bastante potente de simulación de yacimientos, pero si vamos a crear técnicos, pues sí es que sepan utilizar el software comercial, ¿no? Sin embargo, vamos a crear ingenieros que deben de saber cómo moverle a ese software comercial. Afortunadamente, en este semestre me tocó dar la clase de programación avanzada, la doy en Python 3.7, y ahí les muestro cómo mover el paso de tiempo, cómo mover malla. ¿Por qué? Porque incluso para utilizar software comercial hay que tener conocimientos de métodos numéricos bien fundamentados, las bases bien definidas. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a la industria, pues sepan mover ese software comercial, o en su defecto propongan nuevos desarrollos, como en que es el caso. Pues CMG hace cómputo en la nube, ya la última versión ya hace cómputo en la nube, quizá probablemente después la metan en GPUs, y bueno, hay que ir a la vanguardia también, pero esto es interesante, ¿por qué? Porque podemos sacar nuestros propios desarrollos y también de esto se puede aprender bastante, tener las bases para que esos alumnos o nuestros alumnos de la UNAM puedan mover ese software, puedan mover los parámetros sin problema y sepan qué están haciendo. No como robots que lo vean como una caja negra, entrada, salida y esto me dio. Eso es lo que intento hacer, ¿no?
que sepan los fenómenos y sepan qué estructura tiene el algoritmo que están manejando dentro de ese software comercial. Gracias por la plática, doctor, estuvo interesante, no lo entendí tanto, pero bueno, mi pregunta es, por ejemplo, si uno quisiera, es que yo veo el código acá, pero por ejemplo, si quisiéramos manejar mallas donde estamos planteando una fractura, múltiples fracturas, o no sé, un pozo horizontal ahí en esas fracturas, ¿cómo nosotros, así que no estamos tan familiarizados con estos códigos, podemos ver que estamos haciéndolo bien? O sea, no sé, porque tú pones el código, pero a veces tu malla no sale así como la estás planteando y necesitas ver una forma gráfica de analizarla, me imagino, o no sé, así diferentes tipos de mallas. Claro, primeramente el modelo no sirve para medios fracturados, es solamente para medios convencionales. ¿Por qué? Porque tendría que plantear el modelo matemático para medios fracturados, posteriormente escritizarlo y paralelizarlo. Eso sí está muy claro. Y bueno, ¿cómo puedes hacer eso? Ya con una técnica de mallado que tú sepas utilizar, puedes mallar donde te plazca. En un software comercial ya es un poco difícil porque debes de saber la técnica de mallado que utiliza y debes de saber utilizarlo. Pero en primera instancia esto no es para medios fracturados. Se puede extender, sí, me faltó un área de oportunidad de extenderlo a medios fracturados. Sí, pero aquí no, en este código no. En el software comercial sí puedes, pero debes de saber utilizarlo y debes de saber qué técnica de malla utiliza para refinar la malla localizada, ¿no? Donde tú quieras. Y por ejemplo, o sea, si tú tuvieras una malla así en otro software, no sé, comercial así, y quisieras exportarla acá, ¿puedes hacer eso? Porque, bueno, algunos, yo he visto que, por ejemplo, en MRC usas la DEX que vienen de Eclipse y los puedes exportar acá para trabajar ahí en MRC. Y como veo aquí es como más eficiente a veces trabajar así, o sea, ¿podrías exportar todos esos datos? Podría exportar a partir de los archivos .da, de todo eso, pero tendría que crear mi aplicación. Afortunadamente Python te lee casi prácticamente todo, entonces con Python tú puedes hacer milagros. De hecho, vamos a dejar C++ por un momento y vamos a concentrarnos en Python. Y sí puedo, de hecho, todos los archivos de mallado, eso no lo generé dentro del código, las otras, sino lo extraje de un código .dat, el que presenté. Entonces sí se puede hacer, no está hecho, no es para decir, dame la malla de Eclipse y ya, ahorita te la corro, no. Lo tengo que hacer, pero sí se puede, sí es posible, sí es viable. Gracias. ¿Sí? Tal vez una última pregunta rápida, ¿no? Bueno, pues entonces damos por finalizada la conferencia de hoy. Estoy seguro que si alguien se quiere acercar al doctor después de la plática, él les va a contestar todas sus dudas. Y pues quisiera pedir al doctor Enrique González si nos acompaña acá al frente para pues dar entrega al reconocimiento al ponente de hoy y tal vez quiera decir algunas palabras. Bueno, gracias Aldo. Pues Víctor, muchas felicidades. Todavía no le medimos bien a la última presentación previa a que termine el semestre, están finales, etcétera. No hubo mucha audiencia, pero veo que varios de los parte del auditorio pues tuvo dudas. Te quiero felicitar y quiero agradecer mucho tanto al doctor José Tago como a Aldo haber culminado otro semestre más de estas presentaciones que nos permitieron conocer a nuestros nuevos profesores de carrera, en este caso al doctor Leonardo Teja, la sesión pasada a Bruno López, también estuvo el doctor Darío, y veo como que ya se subió mucho al tren de la cuantificación, y pues ahí tenemos que aplicarnos a sacudir mi anexo de ingeniería. Y bueno, pues muchísimas felicidades, Leonardo, y también como en aquella ocasión te hago patente mi felicitaciones, se hizo fácil el primer lugar en la tesis de Ciencias de la Tierra del Grupo VAL, en el área de doctorado, es muy
meritorio, fueron varios miembros del jurado y a mí que me tocó ver un poco el desglose fue unánime y eso habla mucho de la calidad de tu trabajo y pues felicidades y gracias a todos los asistentes. Gracias.